20:46 y ayer se conmemoró el Día de las Infancias. Las situaciones de violencia de niños, de niñas y adolescentes se repiten y generan preocupación. No solo estamos hablando de violencia física o psicológica, sino también hablamos de esta producida por la pobreza. Estamos en comunicación con Marisa Graham, defensora de los derechos de los niños y de las niñas y los adolescentes. Buenas noches, Marisa. Mi nombre es Fabiana García y muchas gracias por atendernos. No, buenas noches. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, están solicitando un mayor presupuesto para evitar que se profundice la situación de pobreza que están atravesando les niñes, podríamos decirlo así. A ver, sí. Nosotros como Defensora Nacional, también los defensores provinciales, siempre vamos a pedir más presupuesto para niñas, niños y adolescentes. Hay una disputa siempre que lo que en general las niñas, los niños, las chicas y los chicos no pueden dar, que es en el espacio fiscal, donde el mundo adulto sí da, ¿no? Los distintos sectores, en la puja distributiva, bueno, el mundo adulto, aún sectores más vulnerables del mundo adulto, pueden dar una pelea allí. A las nenas, los nenes, las chicas y los chicos no la dan per se, por lo cual para eso estamos también las defensoras y los defensores, para poder dar esa batalla. Nosotros estamos bastante conformes con esta mirada transversal que tiene el presupuesto 2020, que tiene 3 perspectivas de género, de discapacidad y de niñez, adolescencia y familia. De niñez y adolescencia. Eso es la primera vez que sucede, ahí estamos como satisfechos con eso, o satisfechas. Pero nos sigue pareciendo, atento los números que tenemos y que son oficiales, que son del INDEC, que la cantidad de niñas y niños bajo la línea de pobreza y sobre todo bajo la línea de pobreza extrema, bueno, amerita tener allí una asignación de recursos muchísimo más afilada. ¿Por qué digo afilada? Porque no es solamente más, sino es dónde. Es decir, no queremos más asignación, sino también queremos saber dónde se asignan los recursos. Porque hay distintas, uno puede medir esto de distintas maneras. Nosotros tenemos un convenio con la Oficina de Presupuesto del Congreso y también otro convenio con UNICEF, donde justamente abrevamos de los datos de ambos y de las conclusiones que sacan estos estudios de estas dos entidades para sacar nuestras propias conclusiones. Y lo que podemos decir es que efectivamente las situaciones que padecen los chicos, sobre todo pobreza extrema, hablemos de pobreza extrema, 16%, es muy alto, tiene que ver con presupuesto destinado a resolver cuestiones estructurales que cambien las condiciones materiales de vida de niños, niñas y adolescentes. Ejemplo clarísimo, vivienda, techo. Niño, nena sin vivienda no puede hacer ningún derecho a cabalidad. Pensaba eso, ¿qué pasa con los menores que viven en instituciones y no tienen hogares? No pueden vivir en sus hogares. O aquellos que viven en la calle, o aquellos que sin vivir en la calle viven en viviendas que no son saludables, que no tienen acceso al agua segura, que no tienen luz, que no tienen gas, en zonas inhóspitas y muy frías de nuestro país, o que no tienen aguas en zonas donde el periodo estival deshidrata a nuestras bebés y a nuestros bebés. Entonces digo, hay cambios estructurales, que es lo que nosotros creemos que hay que mirar en los presupuestos, porque en general se mira, y está bien, y nosotros lo hacemos, el presupuesto destinado a educación, porque allí sabemos que están la mayoría de los niños, sobre todo en la primaria, en nenes y nenas, pero no miramos otras cuestiones que afectan directamente la vida de los niños. Doctora, ¿y esto fue planteado al gobierno nacional? Sí, nosotros estamos planteando al gobierno nacional a través del jefe de gabinete, con el cual nos hemos reunido, le hemos presentado documentos. El tema de seguridad alimentaria es un tema también que tiene que ver en este momento con la pobreza,
y con la pobreza extrema, el tema de el acceso a alimentos de calidad, pero y ahora estamos planteando fuertemente el tema de vivienda y el tema de agua potable y ambiente saludable. Claro. Se trata de una vivienda digna. Una vivienda digna es con el acceso a lo que se llama prestaciones positivas del Estado, que son los bienes y servicios a los que deben acceder las familias con niños. Y al Ministerio de Vivienda sí. estamos pidiendo, por favor, que en los planes de vivienda, por favor, lo digo porque soy muy educada, pero estamos exigiéndole al Ministerio de Vivienda que en sus planes priorice a aquellas familias con mayor cantidad de niños. Claro. Pero a veces, permíteme que te diga esto que a veces es importante y no se tiene en cuenta. Sí, sí. Hay presupuesto que se asigna directamente a las áreas que se dedican a la niñez, a la CENAF y a distintos a los distintos organismos similares o contrapartes de la CENAF en cada una de nuestras provincias, incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso está muy bien y a nosotros nos parece perfecto. Ahora, si nosotros pensamos en los niños sin cuidados parentales, habrá en este momento más o menos en la República Argentina 9.000 niños y niñas que en general están cuidados. Hay un tema que tiene que ver las condiciones materiales, en algunos lugares tenemos denuncias de violencia institucional, pero eso es puntual. La mayoría tienen un cuidado razonable. Ahora, nos preocupan los sectores y los lugares de nuestro país donde hay concentración de niñeces y adolescencias empobrecidas. Que no es solamente el NEA y el NOA, ¿no? Claro. Tenemos en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el propio AMBA, lo que llamamos el AMBA, tenemos grandes bolsones de riqueza y grandes bolsones de pobreza. Entonces, a veces, esto te quería decir, porque me parece que no se comprende mucho, ¿no? A veces un camino, garantiza, que es algo estructural, que tiene que ver con obras públicas, a veces garantiza derechos. Claro, claro. Hacer un camino, yo la vez pasada estaba reunida con el gobernador de Salta, es decir, hacer un camino entre Tartagal, que es una ciudad importante, la segunda ciudad importante de Salta, y una comunidad huichi que está a 13 kilómetros. Claro, que no existe la posibilidad de llegar, digamos. ¿Cuánto puede ser el gasto, que nosotros llamamos inversión, en hacer un camino de 13 kilómetros para que acceda a la luz, el agua, una comunidad que tiene escuela, además, una escuela donde hay docentes realmente que hay que sacarse el sombrero. Entonces, cuando nosotros pensamos en el presupuesto, estamos pensando en salud, estamos pensando en educación, pero también estamos pensando en condiciones materiales de vida. Sí. Que vos y yo, que estamos ahora hablando por teléfono, seguramente llegamos a nuestra casa, tocamos un botón y se enciende la luz y giramos una canilla y sale agua fría y sale agua caliente. Bueno, hay que tener en cuenta que esto no sucede a lo largo y a lo ancho del país. Claro. Y ahí queremos apuntar, ¿se entiende? Sí, se entiende claramente. ¿Hubo alguna respuesta a este pedido? Bueno, nosotros tuvimos una muy buena respuesta el año pasado, porque nosotros empezamos con este pedido ahora más fuertemente. El año pasado nos vimos todos atravesados por algo inédito que fue la pandemia, que complicó. Y además esta Defensoría, la Defensoría Nacional, es absolutamente contemporánea con la pandemia. Yo juré el 28 de febrero, el 3 de marzo empecé a trabajar y el 13 de marzo del 2020 apareció el primer caso, por lo cual somos totalmente contemporáneos con la pandemia, y el año pasado nos cruzó la pandemia y bueno, y sería loco que así no hubiese sido, ¿no? Entonces pusimos el centro en algunas cuestiones y ahí tuvimos una buena recepción. AUH, los ingresos familiares, por ejemplo, en AUH salió el decreto 840 que recepcionó con Fernanda Raberta, la verdad que recepcionó todas las demandas que habíamos hecho en ese primer documento que le habíamos presentado a Santiago Cafiero el año pasado. Así que
algunos impedimentos, trabas administrativas o alguna regulación que dejaba fuera, por ejemplo, al sexto hijo. Claro. Para ponerte un ejemplo, claro. Todo eso fue receptado y rápidamente se aumentó la cantidad de chicos cubiertos con la UH, que es un derecho, no es un programa ni es un plan, es un derecho, ¿no? Sí. Que es el derecho a la seguridad social que tienen los niños en el artículo 26. Otra cosa que estamos bastante conformes es que hemos trabajado mucho con Daniel Arroyo durante este año, el ex ministro, fue y que nosotros pedimos en aquel documento, fue que la tarjeta alimentar alcanzara hasta a toda la minoridad, a toda la menor edad, mejor dicho, es decir, a todos los chicos hasta los 17. Bueno, eso era imposible, hicimos ejercicios hasta aumentar hasta los 12, finalmente salió hasta los 14 y en algún momento pretendemos que llegue hasta los 17. Ahora, ahí tenemos otro problema, que es un problema económico, por eso digo que es el espacio fiscal, no solamente el presupuesto, claro. Que es cómo compiten estos ingresos familiares, asignación universal, más IFE en un momento, asignación universal o salarios a veces un poco empobrecidos, ¿no? O bajos, formales pero bajos, con tarjeta alimentar hasta los 14, ¿cómo compiten con la alzada de los precios, sobre todo en los alimentos? Claro. Entonces también tuvimos una reunión con Españolo para ver si como Defensoría, y también lo voy a proponer en la reunión del 20, que nos vamos a reunir todos los defensores provinciales, que son 5 además, aspirando a que sean más a fin de año, los 5 defensores provinciales acá en la sede de nuestra Defensoría Nacional, para pensar un poco cómo también nosotros, desde nuestro rol de monitoreo y de exigibilidad, también apelamos a la responsabilidad social empresaria de los formadores de precios, sobre todo de los alimentos. Porque entonces no hay ingreso, por más que haya apoyos interesantes del Estado, que nosotros, vuelvo a repetir, saludamos, promocionamos, etcétera, exigimos en su momento y tuvimos una buena respuesta, pero no podés competir con la escalada de los precios. Claro que sí. Están planteando un nuevo paradigma y encima hay muchas variables que ajustar, porque cuando se logra un avance por un lado, se desbalancea por el otro, digamos. Exactamente, pero también necesitamos que los estados, el Estado Nacional, los estados provinciales y los estados locales, los municipios, controlen los precios, que haya alguna medida económica que ejerza control de precios, ¿no? Porque nosotros, si no, vamos a seguir siempre corriendo desde atrás, como se dice vulgarmente, siempre muy vulgarmente. Hubo varios intentos en ese sentido con producciones locales, alimentarias. La pandemia complicó un poco la situación, si bien los alimentos no fue algo que se afectó por la pandemia, porque siguió la producción, pero sí se notó en los valores, en los precios, ¿no? Sí, vos fíjate que nosotros en aquel documento hablábamos, que le presentamos a Cafiero el año pasado, hablábamos de seguridad alimentaria, y el último punto dentro de este ítem era soberanía alimentaria también, ¿no? Yo creo que la soberanía alimentaria nos va a ayudar, moviliza muchas cosas, ¿no? Las economías regionales, etcétera. Esto que el Estado, o por lo menos el gobierno, ha manifestado que tenía en la mira y que no pudo llevar adelante por la pandemia. Ahora, que pareciera, toquemos madera, esperemos que a ver qué dicen los epidemiólogos, etcétera, las vacunas, ¿no? Apareciera que estamos saliendo, empezando a salir, o por lo menos yo veo vemos un horizonte de salida, que podamos empezar a pensar en esto seriamente, en la soberanía alimentaria, ¿no? Que no nos deje atados alimentos que siguen, que como muchos tienen, o son directamente importados, o tienen muchos componentes importados, están un poco regidos por el dólar y por el tema de los precios de los commodities en dólares, etcétera. Pero además de eso, la mayoría no son saludables, muchos son perjudiciales para las niñas y los niños. Sí, tal cual. Bueno, es un buen momento también que hay elecciones, incorporar en la agenda temas como estos, ¿no? Que a veces están distraídos
quizá los candidatos con otros temas que no son, la verdad, los más importantes son estos temas que estamos planteando ahora y que está planteando ahora la doctora Marisa Graham, defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación, a quien le agradecemos muchísimo por estos minutos con Radio del Plata. No, gracias a ustedes, y otra vez te digo, es muy importante porque es importante salir un poco a los medios a decir estas cosas que se escuchan bastante poco, como vos bien dijiste recién. Bueno, vamos a retomar el diálogo dentro de poquito para ver si hay nuevas novedades. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.